Una semana antes de mi boda, cuando el mundo parecía girar con la promesa de un futuro dorado y las invitaciones estaban frescas en las bandejas de entrada, mi vida dio un giro inesperado. Cada mañana, durante meses, recibía postales con mensajes de cariño, escritas con una tinta vibrante que hablaba de sueños compartidos y un porvenir brillante. Cada tarjeta, cada palabra, me mantenía en la esperanza de un mañana perfecto junto a Greg. Greg y yo nos conocimos en nuestro primer año de universidad, a los 18 años. Nuestra conexión creció como una tormenta intensa, arrastrando todo a su paso, con una fuerza arrolladora que nos unía más cada día. A los 23 años, nos comprometimos, y lo que parecía ser el sueño de toda una vida se hizo realidad. Nuestros amigos y familiares celebraban con entusiasmo, brindando por el futuro y nuestras promesas de un amor eterno. La visión de pasar el resto de nuestras vidas juntos parecía una historia de amor sacada de un cuento. Pero el destino, caprichoso y cruel, tenía otros planes en mente. El compromiso duró un año, un tiempo lleno de promesas de amor, planes de futuro y sueños compartidos. Pero justo cuando el gran día se acercaba, cuando el vestido de novia colgaba en el armario esperando ser usado y los preparativos estaban en su punto máximo, la realidad me golpeó con una fuerza devastadora. Greg, el hombre con el que había soñado mi futuro, había tomado una decisión que nunca imaginé. Se fue con mi hermanastra, la misma persona que había estado cerca durante todo ese tiempo, la misma que había compartido risas y secretos conmigo. La traición se desplegó como una sombra que desdibujó las fronteras entre la confianza y el dolor. Las lágrimas empañaron el vestido de novia, que ahora parecía un símbolo de la felicidad que nunca llegaría. Mientras los preparativos para la boda se desmoronaban en una escena de caos emocional y desesperanza, me enfrenté a la dura realidad. Lo que debía ser el final feliz de una historia de amor se transformó en una traición desgarradora. Mi historia no es solo sobre una boda que nunca ocurrió. Es sobre el cruel giro de la vida, la traición inesperada y la profunda desilusión que desafía nuestras expectativas más básicas. Es una narración de cómo los sueños pueden desmoronarse en un instante, dejando solo el eco de lo que pudo haber sido. Una semana antes de nuestra boda, Greg y Melissa, ambos de 28 años, tomaron una decisión que destrozó todo lo que había construido durante años. Se fugaban juntos. La noticia me llegó de la manera más fría y cruel imaginable, a través de una carta que me dejó sin aliento y con el corazón hecho trizas. Cuando desdoblé el papel, cada palabra parecía ser un golpe directo a mi alma. Greg revelaba, sin una pizca de empatía, que había iniciado un romance con Melissa meses después de nuestro compromiso. Su relato era como un cuchillo afilado, cortando a través de la ilusión que había alimentado durante tanto tiempo. Describía con una frialdad aterradora cómo había sido incapaz de reconocer sus verdaderos sentimientos hasta que se convirtió en una realidad dolorosa. La verdad expuesta en esa carta era aún más devastadora. Greg me decía que no podía casarse conmigo, no porque no me amara, sino porque había llegado a la conclusión de que sería injusto para todos, especialmente para Melissa. En su desgarradora honestidad, revelaba que Melissa, quien había estado a mi lado todo este tiempo, estaba realmente enamorada de él. La revelación de que nuestra historia se había convertido en un simple peaje para su verdadero amor era como una bofetada en la cara. Greg intentaba justificar su traición con la absurda teoría de que el universo me había utilizado como un simple instrumento para llevarlo hacia su verdadero amor. En su retorcida visión del mundo, este doloroso desenlace era una especie de destino preordained que le permitió encontrar su propósito y amor verdadero en Melissa. Cada palabra de la carta no solo desnudaba la profundidad de su engaño, sino también la frialdad con la que había planeado y ejecutado su traición. Mientras sostenía la carta en mis temblorosas manos, mi mente giraba entre la incredulidad y la ira. Greg y Melissa se habían ido, dejando tras de sí solo el eco de sus pasos y una maraña de emociones desgarradoras. El futuro que había imaginado con tanto esmero y esperanza se desmoronaba ante mis ojos, y la boda que debía haber sido el clímax de nuestras vidas se convertía en el escenario de una traición épica. Yo, perdida en el caos emocional que dejaron, me encontraba tratando de reconstruir mi vida a partir de las ruinas que habían creado. Esta carta no solo revelaba la infidelidad de Greg, sino que también desnudaba una dura realidad. Los sueños más meticulosamente planeados pueden ser arrasados por la implacable fuerza del destino. Mi historia se convirtió en una lección dolorosa sobre la fragilidad de nuestras aspiraciones y la brutalidad de las realidades que la vida nos arroja. La noticia de la fuga de Greg y Melissa llegó como un golpe certero en el corazón de mi mundo, dejando un rastro de desilusión y enojo que se esparció por todos los rincones de nuestras vidas. Mientras la emoción de la boda se desmoronaba,
el caos emocional se apoderó de cada rincón de nuestras familias. Los padres de Greg, atrapados en la magnitud del desastre que su hijo había causado, intentaron redimir la situación de la única manera que creyeron posible, asumiendo la responsabilidad económica de la boda. Pagaron cada centavo de los preparativos y la ceremonia que nunca se celebraría. Sin embargo, su intento de compensación no hizo más que avivar el fuego del dolor. Era como si intentaran apagar un incendio con gasolina. La generosidad de los padres de Greg no solo resultó insuficiente, sino que intensificó el sentimiento de traición, convirtiéndose en el último recordatorio de su ausencia. Esa fue la última vez que los vi, y la distancia que se estableció reflejaba el vacío profundo que dejaron en mi vida. La furia en mi familia era palpable, un torbellino de emociones que giraba fuera de control. Mi padre, que ha sido mi verdadero pilar desde el primer día, se encontraba en el centro de esta tormenta emocional. Su furia no conocía límites, y su deseo de obtener respuestas reveló un lado de él que nunca había visto. Mi padre, que siempre ha ocupado el lugar de mi verdadero padre desde que mi padre biológico nos abandonó poco después de mi nacimiento, no podía soportar la injusticia de lo sucedido. Con una determinación feroz y una rabia que ardía en sus ojos, consideró contratar a un detective privado para rastrear a Greg y Melissa. Su esperanza era confrontarlos directamente y exigirles respuestas sobre la traición cruel que nos habían infligido. La tensión en nuestra casa era casi tangible, como un manto de enojo y desesperación que cubría cada rincón. El hogar, que una vez fue un refugio de amor y seguridad, se había transformado en un campo de batalla emocional. Mi padre no solo estaba defendiendo el honor de nuestra familia, sino que también estaba demostrando el profundo dolor y la lealtad inquebrantable que siempre me había brindado. Su disposición a ir tan lejos para buscar justicia por la traición de Greg no solo reflejaba su amor por mí, sino también el abismo que se había abierto entre las expectativas y la dura realidad. Mientras luchaba por reconstruir mi vida en medio de la devastación, me encontraba atrapada entre el deseo de seguir adelante y el peso de la traición que me había sido infligida. Cada día era una batalla constante para encontrar un sentido en medio del caos. El apoyo incondicional de mi padre se convirtió en el único faro de esperanza en un mar de desilusión, iluminando el camino a seguir y recordándome que, incluso en los momentos más oscuros, hay una chispa de luz que nos guía hacia adelante. Este episodio, que comenzó como una boda soñada, se transformó en una prueba dolorosa de lealtad, amor y la capacidad de enfrentar el dolor con dignidad. La traición de Greg y la furia de mi familia revelaron la fortaleza de nuestros lazos y la capacidad de superar las pruebas más difíciles. Aunque el futuro que había imaginado se desmoronó, esta experiencia me enseñó que incluso en la adversidad más oscura, siempre hay una chispa de esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Desde los primeros días de la escuela, el destino parecía habernos unido en una narrativa inesperada. Melissa y yo compartíamos el mismo espacio, pero la conexión que se forjó entre nosotras no fue de amistad, sino de antagonismo. Aunque estábamos destinadas a cruzarnos en el aula, Melissa decidió que yo era su objetivo. Lo que comenzó como una mera antipatía se transformó rápidamente en un acoso despiadado y constante que marcó cada uno de mis años escolares. Cada día era una batalla emocional. Sus ataques iban más allá de las burlas, incluían crueles sabotajes que minaban mi confianza y bienestar. Cada insulto, cada trampa, era una nueva herida, y mi vida se convirtió en un campo de batalla donde cada sonrisa era un acto de valentía frente a la tormenta que Melissa había desatado. Mis padres, alarmados por el dolor que estaba sufriendo, intentaron intervenir de todas las formas posibles. Hablaron con maestros, solicitaron reuniones con administradores, y hasta consideraron cambiarme de escuela para escapar del tormento. Sin embargo, Melissa parecía estar blindada contra cualquier intento de corrección. Su madre, que había fallecido cuando ella era pequeña, se convirtió en su excusa para evadir la disciplina. Utilizaba su tragedia personal como un escudo impenetrable, desafiando cada intento de control y persistiendo en su comportamiento destructivo. Con el paso de los años, el comportamiento de Melissa no solo persistió, sino que se intensificó. Su acoso se convirtió en un espectáculo de crueldad cada vez más audaz. A pesar de las intervenciones y el creciente rechazo social, su actitud desafiante no se amainó. Finalmente, la presión se volvió insostenible y las autoridades intervinieron. Melissa fue arrestada por una serie de incidentes graves, y su destino la llevó a la rehabilitación. Para mí, fue un alivio tenso, un cóctel de satisfacción y dolor al ver que el ciclo de tormento parecía haber llegado a su fin, al menos por un tiempo. Cuando Melissa regresó de rehabilitación, había un cambio en ella, o al menos eso parecía.
La persona que volvió no era la misma que había causado tanto sufrimiento. Había algo diferente en sus ojos, una especie de reflexión o remordimiento que antes no había existido. Decidí darle una oportunidad, movida por el deseo de cerrar un capítulo doloroso de mi vida. Comenzamos a reconstruir nuestra relación con cautela, buscando un terreno común y tratando de sanar las viejas heridas. Nuestra amistad, aunque no era perfecta, comenzó a tomar forma. Se convirtió en un delicado equilibrio entre el perdón y la desconfianza, una relación que se construía sobre las ruinas del pasado. Aceptar su cambio y tratar de establecer una nueva conexión fue un proceso doloroso pero necesario, una forma de enfrentar y superar el pasado que nos había separado. Este capítulo de nuestras vidas, marcado por el dolor y la redención, nos enseñó que incluso las relaciones más dañadas pueden tener una oportunidad de sanación. A pesar de todo, el tiempo y el esfuerzo compartido pueden transformar las viejas heridas en algo nuevo, aunque siempre lleve consigo la memoria de lo que una vez fue. La travesía de Melissa y yo se convirtió en una lección sobre la fragilidad y la resiliencia de las relaciones humanas, demostrando que, incluso en los momentos más oscuros, hay espacio para la reconciliación y la esperanza. Desde el primer momento en que empecé a salir con Greg, Melissa mostró un interés que, en retrospectiva, era inquietantemente intenso. A primera vista, su actitud parecía amistosa, incluso alentadora. No me parecía nada fuera de lo común, de hecho, la tomé como una muestra de apoyo. Melissa y yo, aunque con una relación tensa, habíamos aprendido a coexistir, y su aparente apoyo hacia mi relación con Greg me dio una falsa sensación de seguridad. No podía imaginar que detrás de su cordialidad se escondía una traición tan profunda y devastadora. A medida que avanzaban los meses, me enorgullecía ver cómo Greg y Melissa parecían llevar una amistad armoniosa. Las interacciones entre ellos en eventos sociales y reuniones parecían genuinas y naturales. Melissa, siempre con su sonrisa alentadora y comentarios amables sobre mi relación con Greg, se había convertido en una presencia constante y aparentemente inofensiva en nuestras vidas. Lo que nunca sospeché es que, mientras yo estaba inmersa en la ilusión de un futuro sólido junto a Greg, ellos estaban cultivando una relación secreta. Esta traición, cuidadosamente oculta bajo una capa de aparente normalidad, se cocinaba en silencio, completamente fuera de mi alcance. La verdad, sin embargo, no tardó en salir a la luz. Una semana antes de la boda, cuando el sueño que había construido con tanto esmero parecía a punto de hacerse realidad, todo comenzó a desmoronarse de manera brutal. Greg y Melissa, en un acto de traición calculado y despiadado, decidieron huir juntos. La noticia me llegó de una manera devastadora, una llamada telefónica que resonó en mi vida como un trueno, rompiendo el silencio de la calma aparente. La voz temblorosa al otro lado de la línea me informó que Greg y Melissa habían desaparecido. El impacto de su traición se sintió como una losa pesada que aplastaba cada expectativa y plan que había estado construyendo con tanto cuidado. La revelación de su fuga no solo fue un golpe emocional, fue una puñalada directa al corazón, una herida abierta que parecía desangrarme en medio de la confusión. La semana que debía haber sido la culminación de un sueño y la celebración de un amor se transformó en una serie de días interminables y dolorosos. Los preparativos de la boda, que deberían haber estado llenos de anticipación y alegría, se convirtieron en un cruel recordatorio de lo que había sido y de lo que había perdido. Cada rincón de mi hogar, una vez lleno de esperanzas, ahora se inundaba con la fría sombra de la traición. La revelación de su relación secreta y su posterior huida no solo arruinó el día que había esperado con ansias, sino que también dejó una herida profunda en mi alma. La traición de Greg y Melissa no fue solo un golpe en el ego, se convirtió en una fractura en mi confianza y en mi visión del futuro. La intensidad de su traición, combinada con el dolor de su desaparición, creó una tormenta emocional que me dejó tambaleándome en un mar de confusión y tristeza. Lo que había comenzado como una historia de amor prometedora se transformó en una tragedia personal devastadora. La partida de Greg y Melissa dejó una marca imborrable en mi vida, una herida que, a pesar del tiempo, seguiría resonando en cada rincón de mi ser. En medio del caos, la devastación y la pérdida, me enfrenté a una realidad cruel y amarga, una traición que cambió el curso de mi vida para siempre. Después de que Greg y Melissa se escaparon, mis padres, enfurecidos y deseosos de justicia, lanzaron una búsqueda desesperada para localizarlos. Contrataron detectives privados y permitieron que su rabia guiara cada acción. Sin embargo, yo, hundida en un abismo de dolor y desilusión, les supliqué que lo dejaran. La herida era demasiado profunda, el sufrimiento demasiado fresco para que me permitiera caer en la trampa de la venganza.
Lo único que anhelaba era dejar atrás este tormento y encontrar una manera de sanar. La desesperación por olvidar se convirtió en mi único refugio. La semana que siguió a lo que debería haber sido el día más feliz de mi vida se transformó en un mar de caos emocional. Me sumergí en mi trabajo, tratando de ahogar el dolor en la rutina diaria y en el alivio temporal que solo el sueño podía ofrecer. La vida seguía su curso, pero cada rincón de mi existencia estaba teñido con la tristeza de una traición que no podía borrar. La rutina se volvió un refugio, y a la vez, una prisión que no me permitía enfrentar la verdad. Entonces, un par de semanas después del día que nunca ocurrió, llegó una postal. Era de Melissa, y para mi horror, estaba enviada desde California. La imagen en la postal mostraba a Melissa y Greg, juntos y sonrientes, disfrutando de un paisaje idílico. Ver esas fotos vibrantes, capturadas en el paraíso que ahora me parecía una burla cruel, fue como recibir una bofetada en el rostro. Las sonrisas abiertas y el ambiente alegre de las fotos eran un golpe doloroso y constante, un recordatorio mordaz de la traición que me había devastado. El mensaje en la postal era breve, casi trivial en su tono despreocupado. Decía algo sobre disfrutar del sol y la vida, pero cada palabra estaba cargada de una ironía hiriente. Era como si Melissa estuviera frotando mi dolor en mi cara, reafirmando que, a pesar de cualquier aparente arrepentimiento en el pasado, en realidad nunca me había perdonado. La postal no solo confirmaba que el dolor que había sentido no había sido un mal sueño, sino que la herida era mucho más profunda de lo que había imaginado. Recibir esa postal fue un golpe brutal. No solo era una prueba tangible de la traición, sino un recordatorio constante de que el amor y la confianza que una vez tuve se habían desmoronado, transformándose en una lección cruel de la vida. Mientras observaba la imagen de la felicidad que ahora me era ajena, entendí que el proceso de sanación sería mucho más arduo de lo que había previsto. La postal de Melissa desde California se convirtió en un símbolo de traición y desdén, una marca indeleble en mi proceso de recuperación. Cada vez que miraba esa imagen, el dolor resurgía, recordándome que, a pesar de mi esfuerzo por seguir adelante, la sombra de la traición seguía acechando en mi vida. Este episodio no solo reforzaba la dureza de la traición, sino que también iluminaba el largo y tortuoso camino hacia la sanación que me esperaba. La traición de Greg y Melissa desmoronó mi vida de una manera tan devastadora que apenas podía concebirla. Lo que había comenzado como un sueño de amor y futuro se convirtió en ruinas, y mi mundo se desplomó ante mis ojos, dejando solo escombros. Cada día se volvió una batalla constante contra el dolor y la desilusión. Sumida en una tormenta emocional, emprendí un arduo y largo camino hacia la sanación. Los meses en terapia fueron una travesía interminable, cada sesión un enfrentamiento brutal con el dolor más profundo y los recuerdos más sombríos de mi reciente pasado. La terapia se convirtió en una brújula en mi tormenta emocional, guiándome a través de la densa niebla del sufrimiento y la desilusión. Mientras yo luchaba por recomponer mi vida, Melissa persistió en enviarme postales, como si estuviera empeñada en restregarme la traición en la cara. Cada carta era un recordatorio cruel de la felicidad que ella y Greg habían encontrado juntos, un desfile constante de paisajes exóticos y sonrisas radiantes que parecían burlarse de mi dolor. Cada postal era un golpe brutal, una burla constante que hacía imposible olvidar el daño infligido. Finalmente, después de un año de tormento epistolar, las postales cesaron. En lugar de traer alivio, su ausencia creó un vacío palpable, una falta que me hizo reflexionar sobre lo arduo y complejo que sería mi proceso de recuperación. La crisis en nuestras familias alcanzó un clímax devastador. Mis padres, profundamente heridos por la traición de Melissa y el daño que había causado, decidieron cortar todo vínculo con ella. En medio de esta ruptura dolorosa, mi padre me ofreció una oportunidad inesperada y significativa: el negocio familiar que Melissa había perdido debido a sus acciones. Esta oferta fue como un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, una posibilidad de reconstruir algo positivo a partir de la devastación. Con un renovado sentido de propósito, me lancé al negocio familiar con una determinación ferviente. Cada aspecto, desde las finanzas hasta la gestión, se convirtió en un desafío que enfrenté con dedicación y entusiasmo. La tarea de aprender y asumir el control del negocio me ofreció un nuevo propósito y un sentido renovado de control sobre mi vida. A medida que adquiría nuevas habilidades y superaba desafíos, sentía como mi confianza se reconstruía lentamente, transformando el dolor en fortaleza. Con el tiempo, el negocio se convirtió en un símbolo de mi resiliencia y capacidad para superar el sufrimiento. Lo que una vez había sido un recordatorio constante de la traición se transformó en una fuente de orgullo y realización personal. Aunque el proceso de sanación fue largo y doloroso,
Asumir el control del negocio me permitió cerrar un capítulo oscuro y abrir uno lleno de nuevas posibilidades. El viaje desde la traición hasta la autoafirmación fue una prueba constante de mi fortaleza. Cada desafío superado y cada decisión tomada me acercaban a un futuro en el que la traición de Greg y Melissa se convertía en una lección de resiliencia y capacidad de transformación. El negocio familiar, que inicialmente parecía un símbolo de pérdida, se convirtió en un testimonio de mi capacidad para renacer y construir una nueva vida desde las cenizas del pasado. Ahora que el negocio estaba bajo mi control, mi vida parecía estar encontrando un nuevo rumbo, pero un giro inesperado rompió la aparente estabilidad que había alcanzado. Una tarde, mientras revisaba documentos y ajustaba estrategias para el futuro del negocio, recibí una visita sorprendente que puso a prueba todo lo que había reconstruido. Melissa apareció en la puerta, y la escena que se presentó ante mí era un retrato desolador. Su apariencia era un reflejo directo del caos que había sufrido. Vestía ropa desgastada y sucia, con signos evidentes de que no había comido adecuadamente en mucho tiempo. La transformación de la mujer que antes me había causado tanto dolor a la persona frente a mí era impactante. Había una desesperación en sus ojos que era difícil de ignorar. Se presentó con un tono de súplica, y sus palabras fueron un torbellino de desesperación y desolación. Ella y Greg estaban en una situación económica crítica. Greg, que había sido la causa de tanto sufrimiento, había perdido su trabajo y caído en una espiral autodestructiva de alcoholismo. La estabilidad que parecía tan inalcanzable para ellos se había desmoronado, y Melissa, sin una experiencia laboral reciente y atrapada en la misma espiral descendente, se encontraba desesperadamente buscando trabajo. La historia de su caída, llena de desespero y fracaso, contrastaba dolorosamente con el éxito que yo había logrado reconstruir. Melissa, con sus ruegos y lágrimas, parecía haber dejado atrás el orgullo que había mostrado en el pasado. Me pidió ayuda, una mano amiga en medio de su lucha por sobrevivir. Cada palabra de su relato resonaba con la intensidad del sufrimiento que había experimentado y la humillación de su caída. Mi primer impulso fue el de rechazo, la herida que su traición había dejado aún sangraba. Pero mientras escuchaba su súplica y veía la desesperación genuina en su rostro, me encontré enfrentando una decisión difícil. ¿Debería cerrar la puerta por completo a alguien que había sido una fuente tan grande de dolor, o podría encontrar en mi propio proceso de sanación la capacidad de extender una mano de ayuda? En el fondo, la visita de Melissa era un recordatorio cruel de las consecuencias de sus acciones y de cómo el destino podía ser implacable. Su desesperación y la caída de Greg se convertían en una especie de justicia poética, pero al mismo tiempo, presentaban una oportunidad para examinar mi propia capacidad de perdón y redención. La decisión de cómo responder a su solicitud no solo afectaba a Melissa y Greg, sino también a mi propio viaje hacia la autoafirmación y la paz. Mientras contemplaba su desesperación, me enfrentaba a una nueva prueba, una oportunidad para mostrar que, a pesar de la traición y el dolor, aún podía encontrar una forma de empatía y fortaleza en mi propio proceso de recuperación. Un día inesperado, mientras estaba inmersa en el trabajo que había tomado tanto tiempo y esfuerzo para reconstruir, la puerta de mi oficina se abrió para revelar a Melissa en un estado lamentable. La mujer que había causado tanto dolor en mi vida estaba ahora frente a mí, transformada en una sombra de lo que una vez fue. Vestía ropa desgastada y sus ojos reflejaban un hambre y desesperación que no podía ignorarse. Melissa, con voz temblorosa y cargada de culpa, comenzó a explicar su situación. Con una mezcla de vergüenza y súplica, me pidió que considerara contratar a Greg. Argumentó que, a pesar de todo lo que había pasado, él era una buena persona que estaba atravesando un momento difícil y necesitaba desesperadamente ayuda. La culpa que sentía por el daño causado parecía haberla llevado a un punto de desesperación donde estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para redimir sus errores. Sus palabras fueron un intento claro de apelar a mi compasión, buscando en mi amabilidad una oportunidad para reparar el daño que habían causado. Pero en ese momento, el dolor y la traición aún ardían en mi pecho, y la propuesta de Melissa se sentía como una burla cruel. La injusticia de su petición y el recuerdo fresco de su traición hicieron que su súplica resultara aún más dolorosa de escuchar. No pude evitar una risa amarga, un sonido que salió de mis labios como una respuesta involuntaria a la absurda ironía de la situación. La risa se convirtió en una especie de desahogo para la furia que sentía, y el desprecio hacia su petición se hizo evidente. Le dije con firmeza que no tenía intención de ayudarla ni a ella ni a Greg, y que debería buscar ayuda en otro lugar. Con un gesto decidido, cerré la puerta de mi oficina, dejando a Melissa afuera en medio de su desesperación.
Su súplica y el estado deplorable en que se encontraba contrastaban con el éxito que yo había comenzado a construir, y el dolor de su traición parecía todavía tan reciente que no podía ofrecerle ni siquiera una pizca de simpatía. La decisión de cerrar la puerta era un acto de defensa, una manera de protegerme de la invasión de viejas heridas. Sin embargo, mientras me quedaba sola en la oficina, consideré la posibilidad de que su presencia pudiera ser una amenaza para mi tranquilidad. La idea de llamar a la policía cruzó por mi mente, no solo para asegurarme de que se fuera, sino también para marcar una línea clara entre mi nuevo comienzo y el pasado doloroso que aún no había sanado completamente. La traición de Melissa y Greg había dejado cicatrices profundas, y la intrusión de Melissa en mi nuevo mundo era un recordatorio brutal de que el proceso de sanación aún tenía sus desafíos. La decisión de cómo manejar la situación con Melissa no solo afectaba la dinámica de mi relación con ella, sino que también me enfrentaba a la dura realidad de mi propia capacidad de perdón y límites. Mientras contemplaba la complejidad de mis emociones, entendía que este momento era otra prueba en mi camino hacia la reconciliación con mi pasado y la construcción de un futuro en el que pudiera finalmente dejar atrás la sombra de la traición. Después de la impactante visita de Melissa, el eco de su súplica resonó en cada rincón de mi mente, dejándome con una sensación de inquietud. La desesperación y el arrepentimiento que emanaban de ella eran palpables, pero el recuerdo fresco de la traición me impedía considerar cualquier forma de ayuda. La idea de abrir la puerta a su dolor parecía como si estuviera traicionando mi propio proceso de sanación. Decidí recurrir a mis padres para buscar claridad y orientación. Fue entonces cuando descubrí que Melissa había regresado a la ciudad. Mis padres, siempre atentos a los eventos que nos rodeaban, habían indagado y descubierto que ella estaba viviendo con un antiguo compañero. El simple hecho de que Melissa hubiera vuelto y estuviera intentando rehacer su vida añadía una complejidad dolorosa a una situación que ya era complicada. Mi padre, con una firmeza que solo él podía transmitir, dejó claro que el negocio familiar, que ahora estaba bajo mi responsabilidad, debía mantenerse completamente al margen de las decisiones de Melissa. Me miró con una determinación inquebrantable y me recordó que tenía el control absoluto sobre el negocio. Su voz, cargada de una autoridad protectora, me dio la confianza necesaria para proteger mi espacio y mantener mi camino intacto. Mi madre, siempre pragmática y directa, no dudó en recordarme la profundidad de la traición de Melissa. Sus palabras eran un recordatorio crudo de que, a pesar de cualquier arrepentimiento superficial, Melissa no merecía ni nuestra compasión ni nuestra ayuda. Su enfoque en la traición me permitió ver la verdad sin adornos. El dolor infligido era razón más que suficiente para mantener la distancia y proteger lo que había costado tanto recuperar. La conversación con mis padres se convirtió en una roca sólida en medio de la tormenta emocional que había desatado la visita de Melissa. La certeza de que el negocio era mío y la firmeza de mis padres en mantener los límites me ayudaron a enfrentar la dura realidad. Aunque la solicitud de Melissa me había tomado por sorpresa, el apoyo decidido de mis padres me permitió reafirmar mi decisión de no dejarme arrastrar por sus problemas. Mientras reflexionaba sobre el regreso de Melissa, me di cuenta de que este momento no era solo un desafío personal, sino también una oportunidad para consolidar mi nuevo comienzo. La traición, aunque dolorosa, estaba convirtiéndose en una lección crucial sobre la importancia de establecer límites y mantener mi enfoque en el futuro. A veces, la mayor fortaleza radica en proteger lo que hemos construido y no permitir que las sombras del pasado nos arrastren hacia atrás. Enfrentar la traición y el intento de manipulación de Melissa me enseñó que el verdadero acto de fortaleza es mantenernos firmes en nuestras decisiones y proteger lo que hemos logrado reconstruir. El camino hacia la recuperación no solo implicaba sanar las heridas, sino también aprender a priorizar mi bienestar y a establecer límites claros para evitar que el daño del pasado interfiera con el nuevo futuro que estaba construyendo. Melissa no tardó en hacer su presencia conocida después de su regreso. Desató un escándalo monumental, arremetiendo con una furia que parecía no conocer límites. En su diatriba, alegó que siempre había sido víctima de favoritismos hacia mí. En su versión retorcida de la realidad, todo lo que había perdido, desde el negocio hasta el futuro que había soñado, se debía a una especie de conspiración en mi contra. Con una mezcla de resentimiento y desespero, Melissa vociferaba que yo tenía todo lo que ella había perdido. Se quejaba abiertamente de que Greg se había enamorado de ella y de que, según su versión, la responsabilidad recaía en nuestras decisiones, no en sus acciones. En su mundo distorsionado, su traición y las decisiones que tomó eran meras circunstancias inevitables, como si el caos que había causado fuera simplemente un malentendido. Melissa intentó posicionarse como una víctima de las circunstancias, desentendiéndose completamente de la responsabilidad por sus actos.
Su queja de que Greg se había enamorado de ella y de que no era su culpa era un intento desesperado por desviar la atención de la verdad. Sus palabras eran un intento torpe de manipulación, un intento de hacerme sentir culpable por su propia falta de integridad y su comportamiento errático. Sus acusaciones no solo eran una distorsión de la realidad, sino que también subrayaban una falta de comprensión impactante de la magnitud de su traición. Melissa trataba de convencerme de que mis decisiones y las consecuencias que había enfrentado eran injustas, mientras ella permanecía en una burbuja de autoengaño, incapaz de ver la verdad de sus propias acciones. La manera en que Melissa intentaba justificar sus acciones solo subrayaba la profundidad de su desesperación y su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus errores. Cada palabra que pronunciaba parecía un eco de la traición y el daño que había causado, un recordatorio constante de que la distancia entre nosotros no solo era física, sino también moral. Enfrentar su ataque y sus intentos de manipulación fue una prueba dura y reveladora. Su furia y sus quejas no solo me recordaban el dolor que había causado, sino también la fortaleza que había ganado al resistir su manipulación. A medida que escuchaba sus alegaciones y mentiras, me di cuenta de que el verdadero desafío no era solo mantener mi integridad, sino también aprender a proteger mi espacio y mi futuro de las sombras del pasado que Melissa intentaba proyectar sobre mi vida. Después de todo lo que había pasado, me encontré atrapada en un torbellino de emociones contradictorias. La traición de Melissa y Greg había dejado cicatrices profundas, y ahora enfrentaba una nueva tormenta interna. Aunque el negocio familiar realmente debería haber sido de Melissa, no pude olvidar que ella lo había perdido por sus propias decisiones desastrosas. La realidad de su situación actual me llevaba a una encrucijada emocional. ¿Cómo podía sentir compasión por alguien que había causado tanto dolor y desestabilizado mi vida? El conflicto interno era implacable. Mientras contemplaba su desesperada solicitud de ayuda, una parte de mí sentía una punzada de lástima por ella. Verla en dificultades económicas, luchando por sobrevivir en medio de la pobreza que había creado, me hacía cuestionar mi propia humanidad. ¿Cómo podía simplemente cerrar la puerta y negarles la ayuda, a pesar del daño que me habían infligido? Pero la otra parte de mí se aferraba a una verdad más dura. Melissa había destruido nuestra confianza y nuestra relación de una manera irrevocable. El negocio, que había sido una parte integral de mi vida, se había convertido en un símbolo de mi recuperación y de la distancia que había establecido con mi pasado. Ayudarla ahora, después de todo lo que había hecho, parecía una traición a mi propio proceso de sanación y a los límites que había trabajado tanto para establecer. En medio de este torbellino emocional, me encontré cuestionando mi propia moralidad. ¿Era yo la villana por negarme a ayudar a mi ex prometido y a mi hermanastra en apuros? ¿O estaba simplemente protegiendo mi bienestar y el nuevo comienzo que había construido a partir de las cenizas de la traición? La duda se convirtió en un constante murmullo en mi mente, alimentado por el síndrome del impostor que me hacía cuestionar cada decisión. Me preguntaba si, al seguir adelante y mantenerme firme en mi decisión, estaba haciendo lo correcto o simplemente siendo cruel. La situación era un complejo laberinto de sentimientos encontrados, donde la culpa y la justicia se entrelazaban de formas confusas. Este dilema moral no solo me desafiaba a confrontar el dolor de mi pasado, sino también a definir lo que significaba para mí ser justo y compasivo. Mientras luchaba por encontrar una respuesta, entendí que el verdadero desafío era encontrar un equilibrio entre la empatía y la protección de mi propio espacio. La decisión de cómo manejar la situación con Melissa y Greg se convirtió en una prueba no solo de mi fortaleza emocional, sino también de mi capacidad para trazar límites claros en mi vida, incluso cuando esos límites se sentían terriblemente difusos. La confusión se apoderó de mí mientras trataba de decidir el rumbo correcto. Los comentarios y opiniones de quienes me rodeaban solo complicaban aún más la situación. Algunos me aseguraban que estaba en lo correcto al rechazar la solicitud de Melissa, argumentando que no debía cargar con el peso de su traición. Otros, sin embargo, me acusaban de ser la hija dorada, sugiriendo que siempre había recibido más que mi parte justa y que mi decisión era una manifestación de egoísmo. La tormenta de opiniones me sumía en una incertidumbre paralizante. Me encontraba en una encrucijada moral, y cada consejo parecía empujarme en una dirección diferente. Necesitaba claridad, así que decidí recurrir a mis padres en busca de orientación, esperando que su perspectiva me ofreciera la luz que tanto necesitaba. Nos reunimos para hablar sobre la complicada situación. Mis padres, con la sabiduría y el apoyo que siempre me habían brindado, abordaron el tema con una franqueza que me sorprendió. Mi madre, con una mezcla de firmeza y ternura, me recordó que habíamos hecho todo lo posible por ayudar a Melissa en el pasado. A pesar de nuestros esfuerzos,
Ella siempre había rechazado el cambio, prefiriendo aferrarse a un camino de autoengaño y manipulación. Mi padre, con su carácter decidido, reforzó la idea de que tenía plena justificación para tomar el control del negocio familiar. Me hizo entender que el negocio no solo era un símbolo de nuestra familia, sino también una parte crucial de mi propia recuperación y empoderamiento. Su respaldo inquebrantable me brindó una sensación de alivio y refuerzo. Sentí que había tomado la decisión correcta, y sus palabras actuaron como un bálsamo para mi angustia interna. Mientras salía de la conversación, la claridad comenzó a abrirse paso en medio de la confusión. Comprendí que la culpa que había sentido no era más que una sombra proyectada por las inseguridades y el dolor del pasado. Decidí abrazar la certeza de que mi decisión de no ayudar a Melissa era una elección basada en proteger mi bienestar y los límites que había trabajado tanto por establecer. El proceso de reconciliarme con mi decisión y deshacerme de la culpa fue un viaje hacia la autoaceptación. Acepté que, aunque podía sentir compasión por la difícil situación de Melissa, mi responsabilidad principal era conmigo misma y con el futuro que estaba construyendo. La claridad que obtuve me permitió avanzar con una renovada sensación de propósito, dejando atrás las sombras del pasado y enfocándome en el camino hacia adelante. Así, mientras el eco de las voces externas se desvanecía, encontré una paz interna en la decisión que había tomado. Mi viaje hacia la autoafirmación se convirtió en una prueba de fortaleza, y el apoyo de mis padres se convirtió en el cimiento sobre el cual reconstruí mi vida. Una semana después de la inesperada visita de Melissa, la situación tomó un giro aún más dramático. Ella apareció en mi lugar de trabajo, desafiando las normas de profesionalismo y decencia. Su llegada no fue discreta. Al contrario, fue una escena cargada de caos y acusaciones. Melissa irrumpió en la oficina con una furia que parecía sacada de una novela dramática. Su voz, cargada de resentimiento, resonaba en cada rincón mientras proclamaba a los cuatro vientos que yo le había robado el negocio. Las palabras que lanzaba estaban cargadas de una mezcla tóxica de ira y desesperación, y su comportamiento desmedido no solo generó un alboroto, sino que también dejó a todos en la oficina en un estado de shock y confusión. La acusación de Melissa no era solo una ofensa personal, era una amenaza directa a mi integridad y al arduo trabajo que había invertido en reconstruir mi vida. Ver cómo ella desmoronaba el ambiente de trabajo con su espectáculo me dejó en una situación extremadamente delicada. Me enfrentaba a la tarea de manejar la crisis mientras intentaba mantener mi profesionalismo y proteger la reputación del negocio que tanto me había costado recuperar. Lidiar con las reclamaciones de Melissa se convirtió en una batalla diaria. Las acusaciones que había hecho eran desproporcionadas y llenas de acusaciones infundadas. Cada día, tenía que gestionar las consecuencias de su comportamiento, lidiar con el personal confundido y molesto, y enfrentar las preguntas y preocupaciones que surgían de todos los rincones de la oficina. En medio de esta tormenta, me vi obligada a buscar una solución que no solo fuera justa para todos, sino que también restaurara la paz y la estabilidad en mi lugar de trabajo. Cada decisión que tomaba se convertía en una prueba de mi capacidad para manejar la crisis y proteger el negocio. Mis conversaciones con los empleados, los clientes y los asesores legales se volvieron un campo de batalla en el que cada palabra y cada acción tenían el potencial de cambiar el curso de los eventos. El desafío no era solo lidiar con las reclamaciones de Melissa, sino también mantener mi propio equilibrio emocional en medio de la tormenta. Cada día era un recordatorio constante de la traición que había enfrentado, y la necesidad de encontrar una solución justa se mezclaba con el deseo de proteger lo que había reconstruido. La lucha para encontrar un equilibrio entre justicia y compasión se convirtió en una parte crucial de mi viaje hacia la estabilidad. A medida que pasaban las semanas, la situación comenzaba a estabilizarse lentamente. Las acciones legales y las conversaciones de resolución se convirtieron en herramientas para manejar la crisis de manera más efectiva. Sin embargo, el impacto de las acciones de Melissa no se desvaneció de inmediato. Cada nuevo desafío y cada obstáculo que surgía eran una prueba constante de mi fortaleza y resiliencia. La confrontación con Melissa y sus acusaciones se convirtió en una lección dolorosa sobre los límites de la compasión y la necesidad de proteger lo que uno ha construido. A través de la tormenta, aprendí que, a veces, la justicia no solo se encuentra en la resolución de conflictos, sino en la capacidad de mantenerse firme y proteger lo que es justo y correcto.